El título de la palabra profética que el Señor quiere sembrar en nuestros corazones es profeta constructivo. Profeta constructivo. El panorama mundial y el nacional no es nada halagüeño para la mayoría de los vivientes. Siria, una guerra civil desastrosa. Fuerzas internacionales ahí luchando intestinamente en ese país. Cuando usted ve las fotos de Siria de hace unos meses, unos años, y ve las fotos de hoy, uno casi no puede creer que la maldad y que la barbarie se pueda apoderar de un país y destruirlo de esa manera. Cuando pensamos en Venezuela, están sufriendo en nuestro hermano país una gran tragedia. La campaña para elegir legisladores y presidente en Colombia se torna agresiva y genera desconfianza e incertidumbre en nuestros corazones. Pero en medio de todo este panorama, los creyentes seguimos viviendo con la fe al 100%. Esto es algo que Dios quiere que lo tengamos sembrado en nuestro corazón. Es un regalo de Dios y si Dios nos lo dio, nadie nos los puede quitar. Esto significa que tenemos que vivir con personalidad. Con la personalidad de que tenemos la conciencia de que la presencia del Señor está en nuestras vidas y esto nos permite hacer historia propia. Quiere decir que podemos ir más allá del mero existir. Quiere decir que este año nosotros vamos a estar por encima de aquellas cosas que afligen a la mayoría y vamos a elevarnos como águilas. Vamos a pasar por encima de las tormentas hasta ver la gloria de Dios en nuestras propias vidas. No podemos depender de un panorama nacional. No podemos depender de un panorama internacional. No podemos depender de lo que pasa en una organización. No podemos depender de una familia. Tenemos que depender directamente cada uno de nosotros de Dios. Hay un texto que me llamó poderosamente la atención y es la imagen que proyectó una familia, padre e hijo, en su trato con la gente, en su actitud frente a la vida en una época peor que esta. Y fue el caso de dos famosos de la Biblia, Saúl y Jonatán. Esta frase de estos dos personajes nos inspiran en el día de hoy para avanzar por encima de cualquier situación. En 2 de Samuel, en el capítulo 1, versículo 23, miren esta frase poderosa. Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán. Amados y agradables. Quiere decir que la gente no te va a amar y tú no vas a ser agradable por tu linda o por que no tengas una cara muy linda, sino eso de amados y agradables es algo que tú tienes que lograr en tus relaciones interpersonales. Ellos estuvieron juntos en la vida y en la muerte, dice. Quiere decir que la actitud correcta de nosotros en una época difícil debe ser estar juntos, estar cerca de la gente, no solamente de la esposa, no solamente de los hijos, sino tenemos que estar cerca de todas aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Dice que eran más rápidos que águilas y más fuertes que leones. Quiere decir que tenían una visión por encima de lo que todo el mundo podía ver normalmente y tenían una fortaleza de un león que asume su propio territorio. Ellos fueron profetas constructivos en su época, por eso nos dejaron un legado. Ser profeta constructivo es trabajar en el presente para corregir situaciones y asegurar un futuro promisorio.
Hay profetas que son capaces de advertir que ocurrirá un desastre. Esto es fácil, pero el profeta constructivo advierte del peligro, pero dicta pautas para que al llegar el mañana no ocurra lo que se temió y así esperar lo indeseado. Dios muchas veces nos revela cosas en el presente, no para juzgarnos o desecharnos, sino para que seamos activos, para que junto con el Señor podamos resolver cualquier problemática, porque con el Señor podemos escoger alternativas para alcanzar la providencia y para encontrar soluciones hoy para poder disfrutar mejor el mañana. El profeta constructivo tiene visión de águila y busca nuevas oportunidades. Si tú quieres ser constructivo de tu propia vida, si tú quieres marcar tu propia historia, si tú quieres que tu futuro sea diferente, tienes que tener visión de águila y tienes que buscar nuevas oportunidades. Un constructivo es un especialista en extraer consecuencias positivas, útiles y provechosas. Ya no podemos vivir la vida de cualquier forma. Ya tenemos que pensar bien en lo que somos, en qué escenario estamos y cómo debemos utilizar al máximo nuestro potencial. Las oportunidades hay que estar a la casa de ellas y descubrirlas. Pero una oportunidad no cambia una realidad. Una oportunidad hay que trabajarla. Una oportunidad es una provisión para el futuro, pero tenemos que apoderarnos de ella, concentrarnos, trabajando con perseverancia, con la perseverancia de aquel que no ve, pero sigue esperando y creyendo al 100%. Confiamos en que aunque somos hombres y podemos dar lo mejor de nosotros mismos, estamos en sociedad con Dios. Y la sociedad con Dios no simplemente significa estar caminando de la mano de Él, sino pensar como Él piensa también. Porque los milagros no son el resultado final de tu vida. Un milagro aparece, lo disfrutas y de pronto permanece o se acaba. Pero cuando tú estás conectado directamente con la mente del Señor, allí tú tendrás éxito en todo lo que emprendas. Si estás conectado con el Señor, y estar conectado con Él es no decirle esta mañana: yo no me despido de Dios, yo me despido de la gente. Yo no le digo a Dios hasta luego. En Dios vivimos en un eterno presente. Ese es el acto más poderoso de oración. Consagrarle a Dios las 24 horas del día. Él está conectado contigo y tú estás conectado con Dios. Entonces, si tú adoptas esa actitud de comunión permanente, entonces tendrás en tu rostro la sonrisa de aquel que es socio de Dios. Los que somos socios de Dios veremos la gloria del Señor en la tierra de los vivientes. Hay un dicho que dice que el que solo se ríe de sus picardías se acuerda. Pero yo también te digo, el que solo se ríe es porque sabe que tiene a Dios como socio. Yo conocí a un hombre en Centro Bíblico Internacional Weston, un empresario, él, hombre exitoso en Colombia, pero en la época en que mucha gente se fue, él también se fue. Y yo dije, bueno, si es exitoso en Colombia, será también exitoso en Estados Unidos. Y así fue, un hombre exitoso en Estados Unidos. Y de pronto me llegó la noticia: se regresa otra vez para Colombia. Y yo me pregunté, ¿cómo puede un hombre exitoso en Colombia se va para Estados Unidos, exitoso en Estados Unidos, después decidir regresar a probar para ver si es exitoso otra vez en Colombia? Para mí esto fue impactante.
Pero definitivamente, este personaje había tomado su decisión, se vino para Colombia y ya han pasado 10 años. Yo no sabía qué había pasado con este hombre después de 10 años de que estaba aquí trabajando en Colombia. Y el domingo pasado me tocó como de un compañero más en la silla allá en CBI Colinas. Él vino a Barranquilla y estaba con su esposa. Yo lo vi llegar y yo dije, qué increíble. Yo quisiera oír a este hombre. Yo quisiera oír su testimonio. Y pensé para mis adentros, ojalá pudiera almorzar con él. Y evidentemente me tocó la oportunidad de sentarme a almorzar con ellos. Y después de que rompimos el hielo y comimos, cuando ya estábamos en la parte del postre y lo demás, este hombre comenzó a dar su testimonio. Y nos dijo, mi testimonio es el siguiente. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, pero yo sentía que estábamos en el nivel de la subsistencia. Yo sentí que tenía que hacer algo más y que eso no lo estaba logrando allá en Estados Unidos. Y un día se me dio por venir a una feria internacional aquí, a Colombia, y estuve en Bogotá. Y cuando vi la ciudad, después de tantos años de estar por fuera, yo dije, esta Colombia es una Colombia diferente. Y me puse a hacer un estudio de mercado y me di cuenta que en Colombia habían más oportunidades de triunfar para mí que allá en los Estados Unidos. Y cuando regresé, él dijo algo interesante. Yo regresé mudo a Estados Unidos. No me atreví ni siquiera a contarle nada a mi esposa, porque te voy a decir algo. Hay cosas que Dios tiene reservadas para ti, que son secretos, que te los dice a ti porque eres tú, que de pronto nadie lo puede entender en el momento. Por eso cuando Dios te hable, no corras al hombre, sino quédate con Dios dialogando sobre el tema. Porque es que quiero que sepas algo. El hombre embaraza el vientre de una mujer, pero el que embaraza los corazones es Dios. Y cuando Dios tiene un corazón que te ha embarazado, sigue, lucha por eso. No permitas que tus sueños sean abortados. Y él me dice, después de unos días, hablé con mi esposa, le dije, vamos a empacar y nos vamos para Colombia. Y se vinieron para Colombia y han pasado 10 años. Y él me dice, pastor, a mí me ha tocado montar una bodega en diferentes ciudades. Ya llevo 10 bodegas que yo he montado y quiero darles un secreto. Yo dije, qué bueno, ¿cuál será el secreto? Me dijo, yo no le presto mis oídos a la gente negativa. Yo no presto mis oídos a tanta mala noticia. Y quiero decirte algo. De las cosas más importantes que Dios te ha dado es el oído. Porque la fe viene por el oír. Y el oír palabra de Dios y no palabra de hombre. Si a mí me ponen a escoger entre mi carro y mi oído, me quedo con mi oído. El oído tuyo es valioso. No se lo prestes a las malas noticias. No te pongas a ver tragedias. No le des cuerda a gente que habla cosas negativas. Tú mismo, fíjate a ver qué estás confesando. Porque así como tú crees, confiesas. Y lo que tú confiesas se te convierte en una realidad. ¿Sabes? Vamos a acostumbrarnos a hablar de lo bueno que hay a nuestro alrededor. He llegado a esta conclusión. Le estoy perdiendo el miedo a un futuro incierto. Y la única forma como mi corazón se sana instantáneamente. Mira, hay un solo milagro que ocurre de una forma instantánea y es el ánimo. Los milagros, por ejemplo, la vida es un milagro. ¿Cuánto tenemos que esperar para que venga un niñito? Después que sabemos que la persona está embarazada, 9 meses.
Los milagros se toman un tiempo, pero hay el milagro que se llama el milagro del instante, el milagro que Dios lo puede hacer ya. Y es en el momento en que tú estás desanimada, desanimado, cuando tu misma alma te dice cosas negativas, cuando tú mismo te estás acorralando en tu interior. Quiero que entiendas, en tu interior tú eres libre. No permitas que nadie te haga esclavo en tu mente. Habla con Dios, créele a Dios, espera lo mejor y lo mejor vendrá. De las cosas que me dijo mi amigo el empresario, me dijo: pastor, ¿sabe una cosa? Que de mis mejores clientes están en Venezuela. Y vendo de contado en Venezuela. ¿Aló? O sea, cuando tú puedes creer, nada es imposible, porque si Dios está contigo, todo lo podemos en el Señor que nos fortalece. ¿Cuántos quieren recibir una palabra profética segura? Ponte en pie y levanta una de tus manos. Recibe esta palabra. Los que confían en el Señor estarán seguros como el monte de Sión. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, ahora y siempre. Los perversos no gobernarán la tierra de los justos, porque entonces los justos podrían ser tentados a hacer el mal. Oh Señor, haz bien a los que son buenos, a los que tienen el corazón en armonía contigo. Dale un grito de júbilo.